buenos días. Buenos días. Pase, por favor. Gracias. Toma asiento. Gracias. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Se te hizo fácil llegar aquí? Bueno, la verdad es que estaba todo bien hasta que llegué a la estación del tren y me di cuenta que mi tarjeta estaba caducada. Entonces tuve que pedir ayuda y bueno, me dejaron pasar, pero obviamente tuve que pagar pues para que me dejen pasar. Claro, sí, me imagino. Claro. Pero después de eso todo bien, todo tranquilo, creo. Todo tranquilo, todo perfecto. Sí. Ok, me alegra mucho. Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Alondra Choricicure, soy licenciada en psicología. Ya llevo como 10 años especializándome en esto, lo que es psicología clínica. Y bueno, el día de hoy, en nuestra primera sesión, lo que me voy a encargar más es para que me brindes sus datos, la información y sobre el tema de tu caso, ¿no? En lo cual me vienes a contar. Okay. Pero antes de comenzar, quería comentarte que todo lo que hablamos aquí es totalmente confidencial, que no se lo voy a comentar a otra persona, a menos de que tu vida corra riesgo o corra riesgo la vida de otra persona. Okay. ¿Todo ok? Ok, perfecto. Ok, gracias. Bueno, antes de comenzar también, primero quiero que me brindes tus datos, por favor. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Mi nombre completo. Sí. Ok. Mi nombre es Yolanda Caterina Orcón Espinosa. Ok. ¿Cuántos años tienes, Caterina? Tengo 20 años, recién cumplidos. 20 años. Hace poco, ¿Cuándo fue tu cumpleaños? el 3 de mayo. Ay, ¿y qué tal? Bien, tranquilo. Ok. Cuéntame, Caterina, ¿con quiénes vives? Actualmente estoy viviendo con mi papá y mi hermana. Ok. Tu papá y hermano. Cuéntame, Caterina, ¿es tu único hermano o cuántos hermanos tienes? Tengo en total 6 hermanos. 6 hermanos. ¿Actualmente dónde estás viviendo? Estoy viviendo en San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores. Ah, por eso se te hizo un poco difícil llegar aquí. Claro, Ok, entiendo. el viaje es como un poquito largo y el tren es la única opción que tengo para llegar más rápido. Ok, entiendo. Cuéntame, ¿estás estudiando, trabajando? Ambas, bueno, ahora dejé de trabajar hace poco, estaba trabajando en una empresa, pero por motivos de, bueno, el estudio tuve que salirme. Ok. Ok, ¿cómo prefieres que te llamen? ¿Como Katherine o Yolanda? Caterina. Ok. Tienes un bonito nombre. Gracias. Ok, cuéntame, Katherine, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Bueno, principalmente, o sea, quiero tocar el tema, ¿no? Que sería la relación con mi papá, que es algo que creo que afecta mucho en mi conducta y o sea, en mi comportamiento y así como sentimentalmente o emocionalmente creo que me afecta un poquito más. Pero en general así quiero tocar también el tema sobre esa relación familiar como en Con sí. todos. Exacto, pero más a profundidad la relación con mi papá. Sí, creo que es algo que está pasando actualmente y me afecta más ahora, ¿no? Ok, entiendo, Katherine. Cuéntame, ¿tú has vivido siempre con tu papá? No. Bueno, cuando era chica vivía con él. Hasta los 9 años mi papá y mi mamá se separaron y bueno, yo me estaba viviendo en Argentina. Viví toda mi vida pues hasta que se separaron y bueno, mi papá se vino para acá y yo me quedé allá con mi mamá. Ok. Y bueno, recién en 2020 creo que fue que me vine para acá. Claro, en 2020. Y yo viviendo con él 4 años básicamente. Ya 4 años. Ujú. Y cuéntame, ¿cómo es la relación que llevas con tu papá? ¿Tienes demasiada comunicación con él? ¿Sientes confianza? No, para nada. Ok. O sea, mira, en principio yo me vine para acá porque como te digo, o sea, la relación en sí con mi familia no es que sea tan buena. En especial con mamá y papá, porque después con hermanos todo bien. Siento que como somos, ¿cómo te explico? Al ser hermanos y al ver la situación donde mamá y papá nos apoyamos, entonces por ese lado todo bien, pero en especial con mi mamá y con mi papá. Por ejemplo, con mi mamá tenía una mala relación, mi mamá era una persona que era mucho gritaba, muchos insultos, hirientes, entonces yo estaba cansada de eso. Y siendo honesta también mi conducta, ¿no? Tenía 14, 15 años, ahora obviamente no era la mejor conducta, pero Ok. siento que quizás lo podría haber manejado distinto.
Pero al yo ver tanto eso, o sea, yo decidí irme con mi papá porque pensé que todo iba a ser distinto. Como que todo iba a mejorar y... Claro, porque también yo hablé con él antes y él como que dijo, no, que tu mamá está mal, que necesita ayuda, que no te puede tratar así. Entonces yo al ver eso dije, pucha, mi papá tiene otra idea, o sea, mi papá cambió porque cuando mi papá se fue, mi papá siempre fue una persona machista, con una conducta explosiva, siempre le gustaba tirar cosas, romper cosas. Entonces yo al ver eso obviamente no quería ir con mi papá, entonces estaba con mi mamá. Pero obviamente al mi papá hablarme de esa manera, como que Te hizo sentir segura. ajá, me hizo pensar básicamente que todo iba a ser distinto, que iba a ser más tranquilo. Entonces bueno, es ahí cuando yo me vengo a vivir para acá, para Perú. Dejé mi colegio, dejé todo y me vine acá a vivir porque quería paz, simplemente. Ok, Ujú. ok, entiendo, Katherine. Y cuéntame, me comentas que ya vas viviendo con tu papá como 4 años, ¿verdad? Exacto. Ok. Bueno, Katherine, entiendo. Una pregunta también que te quiero hacer es, ¿cómo eras tú con tu papá? O sea, ¿cómo era tu actitud con él? Ya cuando recién volví a vivir con él. Ajá. O sea, obviamente al tener 9 años, era una niña pues, cuando él se fue. Pero ya yo tener 15 años era como que yo ya estaba, mi mente, o sea, ya estaba adaptando mi personalidad. Y mi papá es una persona muy, ¿cómo se le diría? Muy culta. Entonces, o sea, yo por ahí, no sé, me vestía un poco de una manera que a él no le agradaba. O sea, no me vestía muy de negro y mi papá siempre como que me miraba juzgándome. Pero era algo que antes no lo hacía, ¿me entendés? O sea, eso recién vino cuando yo me fui a vivir con él. Yo tenía unos piercing y tampoco le gustaban los piercing, siempre me decía que me veía fea. Entonces, a raíz de esas actitudes de él conmigo, yo también empecé a cambiar, obviamente. ¿Cómo empezaste a cambiar? ¿Cuáles fueron tus actitudes? Bueno, para empezar, tengo una hermana menor, mía, que es la más chiquita. Entonces, o sea, mi papá, al ser la más chiquita, creo que le daba mucho más atención a la nena, ¿no? Le daba mucho más atención, más cariñoso con él. Entonces, yo al ver eso también como que me sentí un poco mal porque no viví mucho tiempo con él. Pero lo aceptaba a la vez porque es la más menor, ¿no? Entonces, cuando al uno ser chiquito, obviamente tiene más atención. Claro. Y lo aceptaba, pues, o sea, yo no sentía celos de mi hermanita para nada, más bien me agarraba como un rencorcito con mi papá porque es como que también estoy acá. Porque con ella y con mi Claro, o sea, mamá, yo claro. también creo que merezco que me traten bien, que me hablen, ¿no? O sea, no sé, no nos vimos mucho tiempo después de los 9 años. O sea, tú querías que tu papá te dé el mismo cariño que le daba a tu hermana menor. Claro, algo así. O sea, quizás no el mismo, por el mismo tema de que ella es menor. Bueno, en ese momento era más menor. Pero sí como que hay medido, ¿no? Se notaba que tenía mucho más preferencia, le aguantaba muchas cosas y bueno, mi hermanita se estaba volviendo una caprichosa básicamente. Ok, y cuéntame, Katherine, ¿tú llegaste a comentarle eso a tu papá? O sea, el hecho de que te afectaba o te ponía mal el hecho de que tenga más privilegios con tu hermana que contigo. Primero no, la verdad, porque al yo llegar obviamente a Argentina es como que él también me daba la atención a mí, pero fue saliendo poco a poco. O sea, conforme pasaba el tiempo yo veía más sus actitudes. Pero ya, o sea, justo cuando pasaba eso, o sea, mi mamá ya se había ido a Argentina, o sea, yo ya estaba viviendo con mi papá, ¿entendés? ¿Me entiendes? Entonces, por ahí más o menos. Ok, entiendo. O sea, mi conducta siempre fue normal, o sea, no, yo nunca fui una chica irrespetuosa, creo que siempre aprendí a quedarme callada, más que nada por la forma de ser de mi mamá, ¿no? Siempre me quedaba callada y solamente aguantaba y aguantaba, pero hay puntos, ¿no? En nuestra vida que a veces explotamos, entonces trataba de aguantarme lo más posible, pero ya conforme iban pasando las cosas no me agradaba pues nada de lo que estaba pasando. Pero, ok, entiendo. Y cuéntame, ¿tu papá actualmente tiene, no sé, una pareja o algo? Porque me dices que tu mamá y tu papá se separaron, ¿verdad? Ok. ¿Tu papá tuvo una nueva pareja mientras tú estabas viviendo con él? Claro, por eso, cuando yo llegué acá a Perú, yo lo vi a él primero, obviamente, lo vimos, fuimos a comer, él habló conmigo. Ahí es cuando él me demostró una cara totalmente contrario a lo que después fue saliendo conforme fuimos viviendo.
me dijo no, que yo soy así, que yo tengo mi pareja. Y una de las razones importantes por las cuales también yo tenía como un resentimiento hacia mi papá es por las veces que le fue infiel a mi mamá. O sea, era como una relación demasiado Tóxica. tóxica de ambas partes. Mi mamá por bueno, su forma de ser y mi papá por su infidelidad tras infidelidad y muchas cosas así. Entonces, a mí no me gustaba eso de mi papá, pero, o sea, yo como que también creo que fue en parte culpa mía, ¿no? Por hacerme una idea y idealizar a mi papá cuando realmente no era así. Entonces, mi papá cuando habló conmigo me dijo que tenía una pareja. Y bueno, a las horas la conocí. Era una señora, pues, se llamaba Shurlis y era muy buena, la verdad. O sea, era ¿Tenías una, o sea, una buena relación con sí, ella? muy buena. O sea, te digo que me caía súper bien, principalmente porque mi papá ya vivía con mi hermana, la menor. Y la tenía muy bien cuidado, o sea, a pesar de no ser su mamá, ella era súper buena conmigo. La quería muchísimo, o sea, le cumplía todos sus caprichos, la tenía bañadita, cuidadita, limpiecita, pues como debe tener Era niña. una señora muy buena Ajá. y atenta. O sea, Exacto. no era mal ni nada de ese aspecto. Ok, entonces tú llevabas una buena comunicación Sí. con ella. Ok, bueno, ahora lo que también te quiero comentar es la relación con tu mamá. Me comentas que la relación con tu mamá tampoco fue buena, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿cómo hacían para verse? O sea, ¿tu mamá llegaba aquí de Argentina o tú ibas a verla? ¿Cómo era el...? Mi mamá venía y mi mamá tiene una casa acá, cerca de por acá encima. Entonces yo venía y la veía a mi mamá. Y cuéntame, cuando ella venía aquí, ¿cómo era el trato que te daba ella? ¿Era lo mismo o era diferente? Era distinto, creo. Ella siempre quiere, o sea, hasta ahora actualmente igual ella está dele y dele que quiere que me vaya a Argentina otra vez, no quiere que esté acá. Pero, o sea, la entiendo porque ella como mamá, como mujer, ella obviamente no es lo mismo que mi papá. A pesar de todos los errores de mi mamá, ella es muy atenta. En el sentido de que soy mujer, pues sí, como mujeres necesitamos más cosas, creo. Claro. Entonces ella es muy atenta con decirme cómo estás. O sea, en esos sentidos me considera mucho. Al contrario de lo que es mi papá, pues que es una persona totalmente, es como que quizás por el tiempo que no nos ha tenido junto a él, como que no se da cuenta que soy su hija, pues y que necesito también, ¿no? Atención, consideración, qué sé yo, siento que una como hija siempre va a necesitar igual de sus papás. Ok, ¿y tú hablaste de eso con tu papá? O sea, ¿te sentaste a hablar, a comunicarte con él diciéndole que necesitas un poco de tu Es que yo atención? nunca pude hablar con él hasta mucho después que pasaron muchas cosas. Yo al principio estaba todo tranquilo, todo se desató cuando mi papá le fue infiel a esta mujer que te cuento. Entonces todo se desató ahí, porque fue como que se me cayó, porque de por sí mi papá siempre ha sido una persona infiel, o sea, le engañó a mi mamá, le hizo mucho daño, incluso hasta golpes. Entonces, o sea, al yo vivir con él, digo, bueno, qué lindo, está teniendo una relación muy linda, es una persona linda, es amable, los quiere, o sea, imagínate, no cualquier mujer creo que te aguanta con 3 hijos, porque Claro. en ese momento fuimos yo, mi hermano y mi hermanita. Entonces, al yo ver que le engañó me molesté, porque fue como una decepción. Me decepcioné de mi papá y me molesté, pero igual hablaba con él. Pero todo se empezó a tornar peor porque la mujer era quien se encargaba de mi hermanito. O sea, yo soy la hermana mayor básicamente de los dos menores, pero no es mi responsabilidad tampoco estar ahí tan pendiente, porque también yo estudiaba en ese momento que era pandemia, justo 2020, entonces yo también tenía que hacer mis tareas. Y mi papá se iba todo el día, llegaba a la noche y yo cocinaba, yo ayudaba a Mía, yo me quedaba con Benjamín y Mía, Benjamín y mi otro hermanito. Entonces mi papá a veces venía y me decía, pero ¿por qué no ayudaste? ¿Por qué no hiciste eso? Y es como que a mí me daba mucha bronca porque yo me estaba esforzando en cocinar, cosa que mi mamá nunca me hizo cocinar a mí. O sea, mi mamá era una persona de que no, mientras yo esté, yo voy a cocinarte, hija, vos encargarte de tus estudios, de lo que es, de lo que vos tenés que encargarte. O sea, yo ayudaba en casa, pero en cosas mínimas como barrer, lavar los platos, favores así, ¿me entendés? Y ahí o sea, íbamos bien. Pero de la nada cocinar, yo no sabía ni hacer arroz, entonces era como que me chocó mucho, pero sin embargo lo hice por ayudar a mi papá, porque estábamos en pandemia, la mujer esta se fue, porque obviamente le fueron infiel, entonces se fue. Y bueno, yo me encargaba de mi hermanito y mi hermanita, nos dividíamos las cosas,
Entonces mi papá venía con una actitud muy fea y yo me molestaba mucho porque es como que la estoy ayudando. Y me dice, no, pero no haces nada, estás acá, o sea, pa, estoy limpiando, estoy cocinando, ¿qué más querés que haga? Me quedaba así, ¿no? Era como que varias cosas. Hasta que, bueno, pasó una situación, más allá de esto, como una manera que él me reclamó muy fea de mía. Y porque yo soy su hermana, ¿no? Y yo obviamente quiero ver bien a mis hermanos, mucho más si son menores. Claro, como hermana mayor. Claro. Entonces yo le dije, pa, pero mía no puede estar así, que vos el papá tenés que ponerle tal, tal. Y dije, así no le gustó, claramente. Entonces, bueno, tuvo una actitud muy fea y yo también me enojé mucho, entonces me encerré en mi cuarto, como por casi me iba para una semana encerrada en mi cuarto. O sea, no salía, no quería ni verlo para desayunar ni nada. O sea, él sí iba a trabajar y ahí recién yo salía bueno, compartir con mis hermanitos, a hacer lo que tenía que hacer, pero de resto no quería verlo. Hasta que fue un domingo, hasta ahora me acuerdo, que bueno, o sea, yo salí, él me tocó la puerta y me dijo, sal, que lavas los platos. Ok, yo lavé. Él cocinó, había hecho una comida y mi papá es de las personas que te hace un quilombo. Y a mí eso me molestaba mucho. Y actualmente también sucede. O sea, yo limpio la cocina, dejo todo limpio, te lavo las hornillas, todo dejo limpio. Pero me molesta que no haya la consideración, bueno, ella limpió, no voy a ser tan descarado de dejar las migas del pan tiradas, los platos por acá, todo por ahí. Entonces, yo salgo y veo todo un desastre y me dice, lava los platos, ok, los lavo, pero en el lavaplato había un coso de lo que él se hacía de maní, que se tapó todo, entonces le reclamé por eso y le dije, pa, ¿podrías fijarte la próxima? Pero, o sea, no se lo dije de una manera mala, se lo dije, pa, ¿podrías fijarte la próxima, por favor, que esto se tapa? Y él estaba renegando, entonces me dijo, ¿qué? ¿Pero quién lo destapa, tú o yo? Y yo le dije, no se trata de eso, se trata de que se tapa. ¿Y cómo lo hago? Y él se levanta y me dice que todavía reclamas. Tiene una actitud muy fea, pues muy una persona muy explosiva. Es muy explosivo contigo. Sí. Entonces, en general, incluso mi hermano Benjamín se fue por eso, porque no podía más con mi papá. O sea, mi papá tenía unas reacciones muy feas, encima de ser hombre, como que quería pegarle a cada rato a mi hermano y mi hermano agarró y se fue. La cosa es que todo explota ahí. Le empiezo a reclamar, él me empieza a hablar más cosas y yo no me pude quedar callada porque ya estaba hasta acá con sus cosas. Entonces yo agarré y le dije, me voy a ir de acá y si me voy no me voy a ir sola, no voy a llevar a Mía. Y ahí es un tema que mi papá se vuelve loco porque es como que la menor. Es más pegada, creo, a lo que veo y a lo que me cuentas, creo que tu papá es como que un poco más cercano con tu hermana, no porque obviamente tenga distinto cariño y todo, ¿no? Porque obviamente todos son sus hijos y obviamente hay cariño, pero como dices tú, como ella es menor, capaz como claro, que quiere cuidarla. Ajá, y también hay un tema de crianza, ¿no? Que mi papá dice que la crianza de mi mamá es distinta y hay un tema ahí, ¿no? Como que de ellos, que cada rato Mía para acá, Mía para allá. La cosa es que yo le dije, si me voy a ir con Mía, porque no puedo estar viviendo de esta manera. Porque primero que no le revisaba las tareas, yo tenía que revisarle. O sea, no le decía, ni a mí me decía que la bañe, entonces yo tomaba la iniciativa, ¿no? Y la bañaba y hacía las cosas con Mía. Pero no es como debe ser, ¿me entendés? Una nena de la edad que tenía Mía, tenía 6 años, necesita una persona, una mujer que la atienda, ¿me entendés? Que esté ahí a cada rato, porque es una niña, obviamente, que sus cositas, que todo limpio. Entonces mi mamá siempre lo escribió así, y al yo ver otra situación, obviamente no me gustó. Entonces yo le dije eso a mi papá, y si me voy a ir con Mía, porque no puede ser posible que estén las cosas así. Y se acercó y me metió un cachetadón que me volteó la cara. Y a todo esto Mía estaba atrás mío, porque ya estábamos discutiendo y Mía estaba asustada. Y Mía siempre es muy pegada a mí, entonces estaba atrás mío y me metió un cachetadón que pareció como un puñete, creo que le dicen acá. O sea, me dejó la cara verde, toda esta parte estaba verde. Entonces ahí fue donde se desató todo. Es como que ahí yo me decepcioné mucho. Ahí peor, me encerré en mi cuarto como por una semana realmente. Era Mía la que traía comida a mi cuarto porque yo no salía. Y coméntame, Catherine, ¿ese tema lo tocaste con tu mamá? ¿Hablaste con tu mamá? Evité hablarlo hasta después de mucho tiempo. Me acuerdo que en ese momento yo me desesperé y la única persona con la que hablé fue con Jurbis, con la mujer esta que estaba con mi papá. Y Jurbis vino, le dijo a mi papá que nunca más nos vuelve a pegar. Y recién ahí fue que mi papá nos juntó a mí y a mis hermanos y me pidió perdón. Me dijo perdón. Pero sí te pidió perdón. Sí me pidió perdón. Pero hay un tema también, o sea, que
ahora ya no me pegaba, pero rompía las cosas que había alrededor mío. ¿Me entendés? O sea, es Como que quería, o sea, como que era muy impulsivo. A lo que tú me Exacto, cuentas muy era muy explosivo. impulsivo. Ajá, claro, Entonces, bueno, pasó esa situación, yo como que ya me sentí un poco incómoda. Primero que nada por sus comentarios que hacía, o sea, una como hija siempre también. cree Había que su comentarios papá- que te hacían sentir Exacto. mal. Una como hija creo que siempre tiene necesita, más que nada, una hijita linda, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, él al ser tan frío y tan distante conmigo, causaba como una barrera, yo no sentía confianza con él. O sea, casi nada de confianza, por así decirlo. Hablaba más con Shurby, con su pareja, que con él. Que con él. Y cuéntame, Katherine, uno de los motivos por los cuales tú no le decías a tu papá cómo te sentías, porque me comentas que tú le dijiste todo eso luego, o sea, después de un buen tiempo. ¿Por qué no le dijiste las cosas como que, o sea, después, ¿no? Ya sea no en el momento obvio, porque a veces es un poco difícil por lo que me comentas, te sientes mal, quieres tu espacio, quieres estar sola, pero ¿por qué no hablar con tu papá en el momento o un día después? ¿Por qué no hablaste con él? Porque, bueno, como te digo, en sí con mi mamá tampoco es que hablaba, solamente mi mamá me pedía perdón cuando me pegaba de una manera, no sé, o sea, no sé si habrás visto que a veces te dan como una comida en sí, y de nada también. Entonces yo nunca llegaba a hablar el tema, ¿me entendés? Entonces, a lo mismo, pues yo no sabía cómo hablar, no sabía cómo ir y decirle. Pero una vez me animé a decirle lo que me estaba pasando y simplemente minimizó lo que me pasaba. ¿El problema lo comentaste a tu papá o A mi papá. a tu papá? Me dijo, pero ¿de qué te vas a preocupar? ¿De qué vas a estar así? ¿De qué? O sea, ¿de qué te cansas y no haces nada? O sea, es como que yo tenía en ese momento 16 años, pues, o sea, es como que a los 16 años creo que te choca todo. Sí, Entonces, porque estás en una etapa de exacto. crecimiento y Entonces, todo. él no me tomaba en serio lo que yo le decía, era como que minimizaba, yo incluso le había pedido psicólogo, no me hizo caso. Entonces, bueno, yo como que me cansé de hablar también y preferí simplemente Guardar todo lo que exacto. sentía. Preferí como callarme y simplemente, bueno, está bien, si pasa, que pase. Tengo que estar bien y listo. Porque minimizaba, pues soy una persona que minimiza, o sea, siento que él suele hablar mucho de soberbia y no se da cuenta que a veces es soberbio. Y cuéntame, Katherine, ¿qué es lo que tú crees que pueda mejorar en la relación que tienes tú con tu papá? ¿Qué es lo que crees que hace falta? Creo que hace falta comprensión y desatar eso de esa desconfianza. O sea, yo no es que desconfíe de mi papá, es que no siento la confianza que se supone que debe haber entre un padre y una hija. No te sientes bien como contándole tus cosas porque tienes miedo a que él te critique o te Exacto, o sea, bueno, como te decía, mira, o sea, yo de mi parte creo que he intentado, ¿entendés? O sea, hasta me meto en cosas que quizás a mí, que quizás no las haría, pero por darle gusto a él, por compartir algo con él. Él es una persona muy religiosa, está metida en el cristianismo, entonces yo lo acompaño en eso, comparto cosas, o sea, sé, tengo conocimiento y puedo hablar de eso con él. O sea, yo estoy poniendo de mi parte, pero tampoco puedo ser perfecta. tú no ves la parte de tu papá. No, o sea, yo ¿Tú? siento que él quiere que sea como él quiere. Y o sea, él no se da cuenta que a mí me conoció, o sea, no lo vimos después de mucho tiempo y si lo veía era para salir a pasear un rato y luego listo, o sea, no es que convivió conmigo en mi época de 9 a 15, que creo que es algo muy importante porque es cuando vas creciendo y vas adaptando tu personalidad. Entonces yo siempre fui una persona o sea, muy clara, pues si yo pienso así y cualquier persona no me la va a venir a cambiar. Entonces, que él, o sea, quiera de la nada cambiar mi forma de ser a mí me chocó mucho. Y actualmente, bueno, yo soy como soy y él aún, como que aún no le gustan algunas cosas que quizás digo, mi forma de pensar, y como que ahí chocamos un poquito, ¿no? Porque como te digo que tiene una mentalidad muy distinta a la mía. Pero Sí. Por, sí. por lo que me comentas, veo que tu papá es un poco duro al decirte las cosas también. Y bueno, otra cosa que también quería saber es si tu papá algún momento, no sé, muy aparte de lo que me comentas que te golpeó y todo, y obviamente te pido disculpas porque me comentas que la pareja de tu mamá vino, bueno, la expareja de tu papá vino,
y habló con él y como que le hizo entender un poco. Y cuando pasaban otras peleas, también se disculpaba o le costaba, era una persona que le costaba mucho pedir perdón. No, o sea, ya era muy explosivo conmigo, o sea, hasta incluso yo tengo clases, ¿no? Y yo tengo que estar 6:30 ahí, pero, o sea, no fue mi culpa el tardar, sino que yo estaba cuidando a mi sobrino y mi abuela no estaba, entonces no sabía con quién dejarlo. Y yo se me hizo un poco tarde y él explotó conmigo, me dijo, pero ¿qué es lo que haces tú si no haces nada? O sea, siempre Minimiza las cosas minimiza, así sea mínimo, porque yo lo había hecho para trabajar y él no quería que yo trabaje. Entonces yo lo que hacía era único estar en casa, cocinaba o limpiaba la casa, o hacía ambas. Entonces él nunca va a decir, pucha, mi hija está haciendo esto, lo otro, no, sino que él siempre minimiza las cosas de uno. Porque él hace más, obviamente, pero es muy distinto pues, a lo que hace un padre, a lo que hace una hija, a lo que hace una persona de, en ese momento, 17 años, la responsabilidad de una persona de 17 a una persona de, bueno, su edad, ¿no? 50, 40 y pico, por ahí tiene. ¿Tu papá nunca ha tomado una ayuda con un psicólogo? ¿Nunca ha ido a un psicólogo? No, pues ese creo que es el tema. Yo incluso se lo he dicho, se lo he comentado. Siento que sería muy importante quizás para abrir. No sé si está mal dicho, pero siento que mi papá es una persona con cabeza cuadrada. O sea, me refiero a que es una persona que él se mantiene en lo que dice y no quiere escuchar a que o sea, bueno, te comento. Todas las personas tienen dificultades, ¿no? No todas las personas son perfectas, pero siempre hay como que hay que mejorar, ¿no? Hay que saber qué es lo que estoy haciendo mal para poder corregirlo. Y por lo que veo ahora, veo que tú, o sea, sí sabes las cosas que estás haciendo mal y reconoces también eso. Y también sabes por qué tu papá es así o cosas así, ¿no? Y con respecto a lo de tu mamá, tú le llegaste a comentar, me comentas que le llegaste a comentar a tu mamá eso de que te golpeó o otras cosas más, pero mucho tiempo después, ¿verdad? ¿Tu mamá cómo tomó cuando tú le dijiste lo que había pasado? Me molestó demasiado. A mi mamá no le gusta, o sea, dice ella que la única que me puede corregir de esa forma es ella, porque es mujer y no se va a ver, una mejor palabra, no se va a exceder tanto, pero uno como hombre no puede porque soy mujer y me puedo hacer daño. Cosa que sucedió porque estuve con la cara verde como no sé por cuántos días. ¿Tu mamá se comunicó con tu papá? No recuerdo muy bien, pero creo que sí, se molestó mucho con él. Y es más, hasta hubo un problema por eso y hasta terminé la comisaría porque mi mamá no quería dejarme sin una constancia de que me está dejando. ¿Me entendés? O sea, es como que se me formó un problema por todo. Exacto, porque me levantó la mano y mi mamá nunca aceptó eso, o sea, jamás. Y coméntame, me comentas también ahora que voy analizando todo lo que me dices. Cuando tu papá te golpeó, me comentas que tu hermana estaba justo ahí. Cuéntame, ¿cómo es? Tú me dices que tienes una muy buena relación con tu hermanita menor, ¿verdad? Que siempre para contigo y de hecho que ella es muy pegada a ti. ¿Cómo ella tomó eso? ¿Te llegó a comentar algo? Ella se puso a llorar en ese momento, se puso a llorar y yo me fui a mi cuarto, ella fue atrás mío y yo la abracé y le dije tranquila. Y estaba como asustada, pues, y tampoco quería ver a mi papá. Ella se encerró en el cuarto conmigo. Obviamente ella salía a comer todo porque mi papá obviamente no va a permitir, ¿no?, que también ella se encierre conmigo. Más bien ella era la que me traía mi comida, o sea, Mira siempre fue una niña muy, ¿cómo se le podría decir? A la edad que tenía se daba cuenta de las cosas. Entonces siempre fue una niña muy viva, por así decirlo, bien activa, o sea, mentalmente. Es como que se daba cuenta de lo que estaba pasando y me hablaba, me decía que nunca me había visto así mi papá. Y bueno, pues se asustó básicamente por lo que había pasado. Claro. Y mientras sigas creciendo ahora, actualmente, ¿sigue esa misma actitud tu papá contigo o ha cambiado un poco? Como te digo, yo sí reconozco que mi papá quizás se esfuerza en poder entenderme, pero aún hay miradas, o sea, siento que a mí me afecta más que me diga una palabra hiriente a que me pegue, realmente, o sea, siempre lo he pensado, o sea, siento que si me pega, bueno, se me pasa, pero que me diga con lo que me dice y de la manera en cómo me lo dice y que no me comprenda, o sea, en el sentido de que, pucha, o sea, yo puedo equivocarme porque no soy perfecta,
y en vez de un grito y me diga, ay, pero qué es esto, lo otro, o sea, yo quisiera que me diga, bueno, hija, no te preocupes, lo puedes hacer mejor la próxima, o puedes organizar tus horarios mejor para que llegues temprano, o puedes hacerlo mejor, no te preocupes, ya lo haces mañana, algo así, ¿me entiendes? Pero es una persona que, wow, de una, y ya ahí cerró, pues sí, no, Ok, eso me daña. entiendo. Coméntame, otra cosa que te quiero preguntar es, ¿alguna vez hiciste algo que tu, o sea, hiciste algo que tu papá como que, no sé, de los problemas que tenías con él, haya como que explotado aún más? ¿Tú sientes que has tenido como que algún error? Obviamente, como, o sea, estoy creciendo, bueno, en ese sentido, ese lapso de 15 a 20 años, No, obviamente que cometí errores. Claro. Pero lo que desató básicamente su molestia y preocupación por mí, yo creo que fue la única vez que él, o sea, es una persona que se preocupa porque no haga nada malo, pero no se preocupa más allá de eso. Entonces eso creo que hay varios puntos los cuales son importantes para mí. Y bueno, básicamente es eso. Actualmente las cosas no están tan bien, pero creo que, como te digo, o sea, también es de su parte. O sea, él a veces se enfoca en mis errores y no se da cuenta que él también se equivoca. Entonces eso a mí como hijo obviamente me afecta porque está bueno que de ambas partes aceptemos que nos equivocamos. Claro, porque todos cometemos errores. Bueno, Katherine, de verdad me alegra muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir aquí, poder contarme cómo te sientes. Como me comentas, me comentaste que tienes una mala relación con tu papá, también con tu mamá, bueno, en general con tu familia, menos con tus hermanas, ¿verdad? Que estabas con tu papá desde los 15 años prácticamente, y que en la etapa de la niñez has estado con tu mamá, ¿no? Y que el motivo por el cual llegaste aquí era porque pensabas que todo iba a ser diferente con la relación de tu papá, y que ya que no tenías una buena comunicación con tu mamá allí en Argentina, ¿ok? ¿Y todo eso? Sí. Sí. Entonces, bueno, como te decía, me alegro mucho de verdad que te hayas tomado el tiempo de llegar aquí. Quiero decirte que eres una persona muy valiente al contarme todos tus problemas aquí, que estoy segura que poco a poco, mientras continuemos con las sesiones, vamos a poder mejorar, ¿no? Para que tú puedas hablar con él, para que tengas una mejor comunicación, tal vez en las siguientes sesiones también poder traerlo a él, para que así podamos tener una buena comunicación y así tú mejores la relación con él, ¿no? Y los dos tengan diferentes formas, ¿no?, de comunicarse, pero de una forma bien, y nada de eso. De verdad estoy muy orgullosa y agradezco que hayas estado aquí. Y nada, bueno, ahora para las siguientes sesiones, ¿te parece si nos vemos 3 veces por semana? Sí, perfecto, sí, sí tengo tiempo. Sí, ya, ok. Entonces, ya me acompañas con mi secretaria para que pueda tomarnos datos, ¿no? Okay. Para ver qué horario, qué días puedes y cosas así. Ok, ¿Ok? perfecto. ¿Me acompañas? Muchas gracias. Gracias. Ven aquí. Gracias.